Buenas noches familia, Dios les bendiga. Una vez más nos sentimos acá al frente de ustedes en esta hora, agradecidos una vez más con nuestro Señor porque podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El tema en esta hora que hemos venido trabajando son los milagros de Jesús. Hoy es la octava semana de la vigilia, comunión con Dios. Por la gracia de Dios hemos estado alabando durante esta cuarentena a nuestro Padre Celestial. El tema lleva como título hoy Jesús alimenta a la multitud y está registrado en el libro de Marcos, en el capítulo 6 del texto bíblico 6:9. Marcos capítulo 6 versículo 9 y dice así: He aquí que un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría en esta hora. Bondadoso Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias en esta hora, oh Dios, por permitirnos llegar nuevamente adelante de cada persona, de cada amigo, de cada hogar, donde se vaya a oír y ver esta programación, que los ángeles del Señor estén con cada uno de vuestros hogares. Gracias, Padre, por ser bueno y misericordioso. Podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nos ha dado el pan, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, el alimento físico y espiritual. Por eso, Señor, hoy queremos compartir el pan del cielo. Úsanos como instrumentos y como mensajeros para que este mensaje llegue a cada corazón. Que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para entender su palabra, explicarla y ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque cualquier situación, cualquier problema, siempre Jesús tiene un milagro para nuestras vidas. Y hoy venimos, Señor, con necesidad. Queremos clamar a ti porque necesitamos un milagro en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestra vida espiritual. Permita, Padre, que el milagro sea hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás al control de todo. En el nombre del Padre oramos, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido trabajando el himno tema acerca de los milagros de Jesús. Y ese es el que vamos a escuchar a continuación. Si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor.
sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Después de esto dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 1. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía la gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La multitud seguía a Jesús por muchas razones, pero hemos visto nosotros a través de estos días, hablando de los milagros de Jesús, que donde Jesús siempre se hacía un alto, había un milagro, porque él sabía la necesidad de cada persona. Familia, Jesús conoce la necesidad, conoce la situación que usted está pasando, sea económica, sea espiritual, sea física, financiera, sea de afecto, sea de alguna condición. El Señor conoce la condición. Él conoce su dolor, conoce su angustia y su necesidad. Y Jesús está pasando cada día por cada una de nuestras vidas para que nosotros pidamos ese milagro que necesitamos en nuestra vida, en nuestro hogar, en el lugar donde nos encontremos. Y podemos decir con toda seguridad que Dios siempre hace provisión. Dios ha hecho provisión en el pasado y también lo hará aquí en el presente. Vemos nosotros cómo el Señor Jesús venía mucha gente. Para ver un poco el contexto, en el libro de Mateo nosotros miramos que antes la noticia que le había llegado a Jesús era la muerte de Juan el Bautista. Así que él se retiró a un lugar posiblemente a descansar, pero mucha gente fue allí, lo vieron por donde iba, y él se subió al monte, y en un momento comenzó a llegar mucha gente, hasta que la historia donde se enseña hoy se dice que fueron alimentados más o menos 5.000 personas, 5.000 hombres. En ese tiempo no se contaban como tales familias, sino la cabeza por su situación cultural. Pero pues se cree que cada hombre también tenía una esposa y ese hogar pues también podía tener 1 o 2 hijos. Así que vamos a quedarnos más o menos con unas 15.000 personas, siendo que ese fue más o menos el milagro. Pero al Señor Jesucristo no le interesa tanto la cantidad, sino Dios vio fue la necesidad y cómo Él pudo hacer un milagro de una manera maravillosa para que el Señor podamos creer y confiar en Él, porque Él tiene ese poder para crearnos, para darnos fortaleza, porque el Señor Jesucristo conoce cada situación. Escuchemos una narración. Libro deseado de todas las gentes, capítulo 39, página 332. Cristo se había retirado con sus discípulos a un lugar aislado, pero estos raros momentos de apacible quietud no tardaron en verse interrumpidos. Los discípulos pensaban haberse retirado donde no serían molestados, pero tan pronto como la multitud echó de menos al divino maestro, preguntó: ¿dónde está? Había entre ella algunos que habían notado la dirección que tomaran Cristo y sus discípulos. Muchos fueron por tierra para buscarlos, mientras que otros siguieron en sus barcos, cruzando el agua. La Pascua se acercaba, y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén.
Su número fue en aumento hasta que se reunieron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. La gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremente de los labios del Hijo de Dios. Oían las palabras de gracia tan sencillas y claras que les parecía bálsamo de Galaad para sus almas. El poder sanador de su mano divina impartía alegría y vida a los moribundos, comodidad y salud a los que sufrían enfermedades. Por fin había transcurrido ya el día. El sol se estaba hundiendo en el occidente y la gente seguía demorándose. Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre, y los discípulos le rogaron que dejase de trabajar, pero él no podía apartarse de la muchedumbre que le oprimía de todas partes. Los discípulos se acercaron finalmente a él, insistiendo en que para el mismo beneficio de la gente había que despedirla. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. En las aldeas y pueblos de los alrededores podían conseguir alimentos, pero Jesús dijo: «Dadles vosotros de comer». Y luego, volviéndose a Felipe, preguntó: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Esto lo dijo para probar la fe del discípulo. Felipe miró el mar de cabezas y pensó que sería imposible proveer alimentos para satisfacer las necesidades de una muchedumbre tan grande. Contestó que 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tuviese un poco. Jesús preguntó cuánto alimento podría encontrarse en la multitud. «Un muchacho está aquí», dijo Andrés, «que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos?». Jesús ordenó que le trajesen estas cosas y luego pidió a los discípulos que hiciesen sentar a la gente sobre la hierba en grupos de 50 y de 100 personas, para conservar el orden y a fin de que todos pudiesen presenciar lo que iba a hacer. Hemos visto cómo el Señor tenía todo listo y él ya sabía lo que iba a hacer. A Jesús no le toma nada por sorpresa. Él siempre está preparado para dar las indicaciones en el momento. Era la fiesta de la Pascua y era la fiesta importante en esa región. También había la oportunidad de que al satisfacer esa necesidad, el pueblo estaba buscando un líder, un político, querían hacerlo rey, pero Jesús no necesitaba nada de eso porque él ya era el rey del cielo, que había descendido a la tierra y que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así que Jesús estaba enseñando a los discípulos y hacerlos participar en ese milagro maravilloso. Jesús tuvo compasión de la multitud. ¡Qué alegría! Jesús tiene compasión del que sufre, del que llora, del que está angustiado, del que está solo, del que no tiene alimento. Jesús nos enseña a tener compasión. En este milagro vemos que los discípulos estaban diciendo, pues, despídalos, que se vayan. De pronto ellos vinieron solos, no fueron invitados, pues que ellos coman. Pero allí aparece el Señor Jesucristo con su ministerio de compasión. El versículo número 7 dice: y Felipe respondiendo dijo: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era más o menos, un denario era el salario de un día. Así que la multitud era tanta que ni porque hubiera mucho pan y hubieran muchos peces. Pero familia, recordemos que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. El Señor Jesús ya tenía un plan y Él tenía todo programado en su agenda para poderlo realizar conforme a su voluntad. Su familia también está en la agenda de Dios.
su hogar, su salud, su vida espiritual, también está en la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de ti y de mí. Ese es nuestro Dios, el Dios de los milagros, el Dios que nos ama, el Dios que está con nosotros pendiente de sus hijos, que nos da la respiración cada día, que nos da el cuerpo, nuestros órganos para que puedan trabajar, que ese corazón palpita 24 horas, 30 días del mes, los 12 meses del año. El Señor cuida de nosotros. Cada día que pasa, familia, que nosotros vivimos es un día de un milagro de Dios. Y podemos decir con toda seguridad que Dios va a seguir haciendo milagros en nuestras vidas, pero necesitamos creer. Allí estaba Felipe un poco incrédulo. ¿Por qué escogieron a Felipe? Si nosotros miramos la historia, era el lugar de Tiberias, ellos eran de allí, de ese lugar. De pronto el Señor dijo, Felipe, pues ¿cómo le va a dar? Entonces, ¿cuántos denarios? ¿Cómo vamos a hacer? Había una problemática, había algo para solucionar. Y a los discípulos se les olvidó que Jesucristo podía solucionar el problema. Había un problema. La solución estaba en Dios. Ahora, al decirle a Felipe, mira, ni con 200 denarios, agarró la calculadora, el lápiz y dijo, bueno, de a 200 no alcanza. ¿Cuántos de nosotros tratamos de solucionar los problemas con nuestra fuerza, con nuestra calculadora, con lo poco que tenemos, con el cálculo nuestro, y sacamos a Jesús de las matemáticas, sacamos a Jesús del plano? Recordemos también cuando estaba la barca y había una gran tempestad. Jesús estaba en la barca y ellos trataron de hacer todo, pero como no pudieron, al último fue que llamaron al maestro. El maestro, calmado, sereno, levantó las manos y le dijo, calla, enmudece, y aquella tormenta cesó. ¿Cuál será la tormenta en su hogar o en su vida? ¿Está pasando usted por alguna calamidad, por algún vicio, por alguna situación mental, por alguna situación familiar o ha perdido algún ser querido? ¿Cuál es la tormenta por la cual estás pasando? Recuerda, en la embarcación está Jesús. Ni con 200 denarios podían darle de comer, ni con 400, ni con 600. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer, porque la matemática de Dios no es como la nuestra. La matemática de Dios es divide y se multiplicará. Y así Él, vemos cómo trabajó sereno, mandó sentar las personas, como dice el versículo 8. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón y Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. El joven se cree que tenía entre 8 y 10 años. Era un hijo que de pronto quería, y como había hablado de Jesús, lo había escuchado hablar, entonces quería ir a verlo. Su mamá, muy precavida, pues dijo, no sabemos si usted tendrá comida o vendrá en la tarde. Sin embargo, le echó 5 panes de cebada. La cebada era el pan, la comida de las personas más pobres. Y los peces era algo, comida natural de esa región. Dice que esa era la comida de los pescadores. La cebada, que era lo más barato, y el pan, pues que ellos pescaban. Así que el Señor hizo el milagro con lo que había en el medio. O Él pudiese haber dicho también que caigan codornices o que caiga maná del cielo. Pero familia, Jesús quería que los discípulos hicieran parte del milagro. Y este milagro es uno en lo que los discípulos toman más acción. ¿Por qué? Porque, mire, la palabra de Dios dice, entonces aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Los discípulos estaban pensando en el número, pero Jesús estaba pensando en la necesidad. Él sabía de la necesidad. En el libro de San Mateo, el capítulo 14, dice, el versículo 16, dice, y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Los discípulos no, era que se fueran y que ellos solucionaran los problemas.
Jesús tiene compasión de sus hijos. Y les quería enseñar a los discípulos que también deberían aprender a ser compasivos con aquel que sufre, con aquel que no tiene comida, con aquel que no tiene vestido. Por eso el verdadero evangelio que lo encontramos nosotros en la palabra de Dios es vestir a aquel que no tiene, es darle comida a aquel que no tiene, es darle un vaso de agua, es animar a aquella persona que está en un hospital. Y por eso el Señor nos ha mandado a presentar el pan del cielo. Isaías 61 nos dice que el Señor viene y nos ha tomado, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha preparado para dar el Evangelio, para enseñar, para compartir el pan. Así que eso era lo que Jesús quería enseñar a esos discípulos, a que fueran compasivos y participaran de ese gran milagro. Es uno de los grandes milagros después del que Jesús resucitó a Lázaro, porque se encuentra en los 4 evangelios. Allí en el libro de Lucas, en Mateo capítulo 14, en el Lucas capítulo 9, en Marcos capítulo 6 y sucesivamente. Así está en cada evangelio, porque era un mensaje importante que Dios quería enseñar y cada uno de ellos le dio una perspectiva, pero todo enfrentaba cómo el Señor Jesús estaba preparado para alimentar a los 5,000. Así que era mucha gente, pero Jesús tenía el control. Ese control lo tiene Jesús para cada una de nuestras vidas también. Versículo número 10. Entonces Jesús le dijo, hacerlo recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Ya dijimos que podían haber cerca de 15,000 personas. Versículo 11. Y tomó Jesús a ellos los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Jesús, cuando el niño le entregó esta comida, miró al cielo, oró a Dios, dio gracias y ahí viene el milagro. El milagro viene cuando Jesús levanta los panes, mira a su Padre y Dios responde conforme a su voluntad. Ahora lo reparte, lo da a los discípulos y ellos van y comparten. Los habían mandado a sentar de 100 y de 50 para que hubiera un orden. El Señor es un Dios de orden. Y gracias a Dios, todos comenzaron los discípulos a trabajar. Recibían de Jesús y le daban a la multitud. Recibían de Jesús los panes y los peces y le daban a la multitud. Otra lección para cada uno de nosotros, familia, es aprender a dar. Tenemos que aprender a dar hasta que nos duela. Tenemos que aprender a desprendernos de nosotros mismos, porque el Señor, el niño, nos da una lección. Solamente él tenía y lo dio. Y me imagino yo que ese niño no regresó con 5 panes y 2 peces a la casa. Él pudo llegar con lo que sobró, pudo llevar 10 panes y quizás 4 peces, porque sobraron 12 cestas más adelante, vamos a ver eso. Así que familia, gracias a Dios porque el Señor siempre tiene el control para cada uno de nosotros. Vamos a observar un video que nos ayuda a recordar lo que fue el milagro de Jesús. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten.
Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobren. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Ahí está el Señor Jesucristo haciendo ese gran milagro. ¿Necesitas un milagro usted? El Señor Jesucristo está dispuesto a hacerlos. Recordemos, familia, vamos resumiendo, el Señor Jesucristo tuvo compasión de la multitud, porque había muchos enfermos, había muchos niños, había muchos necesitados. El Señor tiene compasión de ti. No podemos sacar de la ecuación, de la lógica, quizás nosotros, pero el Señor sabía cómo hacer los milagros. Recordemos también que no podemos sacar a Jesús de la matemática. Para nosotros la matemática, la lógica, no la podemos comparar con la lógica de Jesús, porque Él es el Rey del universo. También el Señor Jesucristo le dio una lección a los discípulos, a Andrés, a Pedro, a todos les dio una lección de que debemos compartir lo que Dios nos da. ¿Qué tienen en la mano? Buscaron los panes y los peces, solamente encontraron 2 panes y 2 peces. Eso había. El Señor trabaja con lo que hay. ¿Qué talentos tiene usted en su vida? ¿Los está aprovechando para la honra y la gloria de Dios? Hoy es el día de poder alimentar a las personas con el talento que Dios le dio. Recuerda, familia, que tenemos que saber que los panes, la comida que Dios nos da, debemos multiplicarla a través de la palabra del Señor, a través de la oración. Los talentos que Él nos dio, debemos compartirlo con otros para que esos talentos crezcan para la honra y la gloria de Dios. Y recuerde que Jesús siempre nos da más. Ellos solamente estaban pensando lo que había allí, pero el Señor les da. Y la palabra de Dios dice, en el versículo 12, y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y sobraron y se llenaron 12 cestas de los pedazos que habían quedado de los panes y de los peces. El Señor siempre da en abundancia. Por eso los talentos coloquémoslos en las manos del Señor, porque sabemos que cuando tenemos compasión, colocamos nuestros talentos, trabajamos para Dios, el Señor va a multiplicar cada fuerza, cada energía, nuestra vida, nuestra salud. Somos bendecidos del Señor, porque esos son los milagros de hoy en día que nosotros tenemos. Así que, familia, agradecidos con Dios por el gran milagro que nos dio hoy de poder participar a través de esta transmisión. Gracias porque pueden llegar a cada uno de vuestros hogares. Vamos a agradecerle a Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, muchas gracias por amarnos, por bendecirnos.
Gracias por utilizarnos como instrumentos suyos, por los talentos que tú nos das. Permítanos, Señor, darte lo mejor que tenemos, darte todo. Así como este jovencito pudo dar todo lo que tenía, nosotros podemos darle todo a Jesús para que el administrador del universo lo pueda multiplicar y en nosotros se pueda ver el gran milagro de Cristo Jesús. Enséñanos, Dios, a ser obedientes y a caminar de la mano con Cristo Jesús y que nada ni nadie nos separe de tu amor. Gracias, Señor, porque nos deja vivir y porque nos deja esparcir su palabra. Que este ministerio pueda crecer cada día para honra y gloria de Dios y que seamos instrumentos en sus manos con mucha humildad. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, familia, que Dios los bendiga, los acompañe y nos vemos en otra ocasión.